Dice así la escritura, Jueces 15, del 1 al 20. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lei hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Vamos a ir directamente al tema, ya oramos. Vamos a entrar en el sermón de esta mañana. Entonces, hemos titulado este sermón: Gracia en medio de la ira. Hablamos algo esta mañana en escuela de la ira. Aquí vemos la ira de Dios, aquí vemos la ira de Sansón, vemos la ira de los filisteos. Espero que usted pueda ver la suya también al final del sermón. Bueno, ¿sí escuchó? Vemos las iras 3: de Dios, de Sansón y de los filisteos. Pero todos tenemos un Sansón dentro, que a veces quiere salir, que a veces quiere actuar igual a Sansón. Solo por la gracia del Señor no actuamos como él, porque no tenemos un burro y una quijada para matar a 1000. Pero a veces quisiéramos tener esa fuerza. Nada puede ser peor, iglesia, que perder el control de nuestras emociones.
las consecuencias pueden ser trágicas y a veces para toda la vida. Hay personas que están pagando las consecuencias de la ira por haber maltratado a alguien, por haber matado a alguien, por haber herido a alguien, y quedan esas consecuencias que a veces son difíciles de quitar. Nosotros fuimos creados con emociones. Usted las ve todos los días, aunque no las discierna, con afectos que no solo se manifiestan a través de relaciones terrenales, sino que de no estar controlados por Dios, entonces vamos a ser controlados por las emociones. Las emociones fueron dadas para relaciones terrenales. Es válido, hablábamos esta mañana, es válido airarse, no es válido pecar. Usted puede estar airado y no pecar. Puede estar contento y pecar. Y puede estar triste y no pecar. ¿Sí me explico? Las emociones son bastantes, pero el Señor nos pide que no nos dejemos controlar por ellas. Cuando las emociones nos controlan, hacemos daño a otras personas y nos justificamos. Es que estaba herido. Terminamos como niños pequeños, como esta porción que vamos a explicar ahora. Yo les hice como ellos me hicieron, dijo Sansón. Y los filisteos dicen, le vamos a hacer lo que él nos hizo. Dos niños contestan así. ¿Y usted por qué se hizo? Porque me sacó la lengua. Ya, o sea, por eso usted hizo lo que hizo. Así son los niños, contestan como niños. Y eso pasa a veces en nosotros y justificamos nuestras emociones. Nuestra manera de reaccionar ante las emociones, lastimosamente, no es diferente a las del mundo, a las personas del mundo. Sansón reacciona idéntico a los filisteos reaccionan idéntico a Sansón. Judá, que aparece por ahí en la historia ahora, igual, tampoco hace nada diferente, reacciona igual. Y así nos la pasamos. Dios nos mandó en el Sermón del Monte a que amáramos a nuestros enemigos. Si no amamos a nuestros enemigos, difícilmente vamos a tener dominio propio sobre esas emociones. Entre todas las emociones, una de las más fuertes es la ira en el corazón humano. Y aunque parezca justificada, escuche, jamás será así. Nada en este mundo justifica la ira. Podríamos decir la manifestación de la ira, más bien. ¿Qué cosas le causan a usted ira? Yo no lo sé, pero todos la tenemos y todos debemos aprender de la palabra lo que ella dice de esa emoción. La obra del Espíritu Santo en el corazón de Sansón ha sido motivo de críticas. Interpretar el Antiguo Testamento nunca será fácil. Demanda realmente que el Señor nos ayude para que la palabra obre en nosotros a través de la historia de este hombre y no sacar los textos fuera de contexto. Tiene que estar amarrada a toda la Biblia, ¿sí sabía? El capítulo 15 tiene que estar amarrado al libro de Sansón, al libro de los jueces y a la historia completa de Sansón, porque todavía nos queda el 16. Si usted lo interpreta como un pasaje solo, usted lo va a malinterpretar porque hay cosas allí que solo tienen que ver con la soberanía del Señor. Continuaremos aprendiendo esta historia en particular y vamos a ser edificados esta mañana sobre la ira y sobre la gracia. Es la historia de Dios, en la historia de ¿quién? De Israel, en la historia de Sansón y en la historia de nosotros. Cómo nosotros somos en cierta manera similares a Sansón, pero hay algo curioso. Sansón es similar a Cristo en algunas acciones que él comete allí, que él hace. Entonces, cuando Sansón acierta, Cristo es revelado, y cuando Sansón falla, nosotros somos revelados allí. ¿Sí me explico? Cada vez que Sansón hace algo poderoso,
Dios está obrando en Sansón. Y cada vez que Sansón comete sus pecados, es Sansón pecando y Dios por misericordia llevándolo a cumplir un plan perfecto que era la liberación del pueblo ¿de qué? De Israel de la opresión de los filisteos. Entonces vamos a ir al tema de hoy y vamos a hablar de gracia en medio de la ira. Y lo primero que vamos a ver se llama inmediatismo de Sansón, versículo 1 al versículo 8. ¿Cuántos inmediatistas hay aquí? No levante la mano, tranquilo, no hay ese valor todavía para reconocerlo y decirse, soy inmediatista. Siempre obro a lo que primero se me ocurre en la cabeza o en la mente y eso trae dificultades. Pero vamos a conectar nuestra historia del capítulo 15 con el capítulo anterior, porque encontramos una palabra que enlaza todo y es la palabra aconteció después de algún tiempo, la frase. Aconteció, estamos ya en 15:1, ¿no? Vamos a ir verso a verso como siempre lo hacemos y vamos a aprender. Aconteció después de algún tiempo. La semana pasada quedamos en que Sansón en medio de su ira fue y mató a los 30 ascalonitas en el versículo 19 del capítulo 14 y pagó la deuda porque los filisteos le adivinaron el acertijo y él fue y pagó. Y en el 20 cierra el capítulo 14 diciendo, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Entonces conectamos el versículo 15 y ahora este versículo nos dice que pasó un tiempo. No sabemos cuánto tiempo, 8 días, 15 días, 20 días, 2 meses, 3 meses, no sabemos. Y no podemos especular. Sabemos que la boda fue fallida. La boda fue un fiasco. Se volvió un problema de 2 pueblos. Sansón estaba tan ofuscado y tal vez se fue para la casa de los padres. Allí reflexionó un tiempo, se calmó y entonces dice que, versículo 15 donde vamos, dice que en los días de la siega del trigo, o sea, en plena cosecha, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Pasó el tiempo, entonces Sansón dice, voy a ir a arreglar con mi esposa, ya estoy más calmado, ya estoy más tranquilo, voy a ir a hablar con ella, voy a entrar a ella, voy a tener relaciones con mi esposa, dice, entraré a mi mujer en el aposento. Para los que no saben, eso simplemente se define, voy a tener relaciones sexuales con mi esposa porque es mi esposa, es decir, voy a consumar el matrimonio porque no se había consumado. Y entonces llevó un cabrito. Hay algo curioso en esta historia de Sansón. El cabrito equivale a flores hoy en día, equivale a regalos que usted quiera darle a su esposa. Siempre que haya una discusión hay que llegar con las manos con detalles. Algo, un pollo asado llevan algunos, sí, está bien. El cabrito tiene un significado en la Biblia. Gedeón, en Jueces 6, no vamos a ir hasta allá. Usted como es un buen lector de la Biblia ya conoce la historia. Gedeón ofrece un cabrito, Manoa ofrece un cabrito. La diferencia es que ellos se lo ofrecen ¿a quién? A Dios. Sansón se lo ofrece ¿a quién? A su mujer. ¿Sí empieza a entender un poquito el corazón de Sansón cómo es? Es un corazón idólatra, es un corazón centrado en lo sensual, él sigue siendo sensual, o sea, él va a tener más problemas con las mujeres porque por su corazón. El cabrito representaba una ofrenda ¿para quién? Para el Señor, pero él no se la da al Señor, él se la da a su esposa, tratando de mitigar la situación y dice que va a entrar a la esposa, pero el padre de ella no lo dejó entrar. Es decir, ni siquiera alcanzó a hablar con ella, le dijo un momentico, parece que el papá tuviera las razones correctas, versículo 2.
Dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. ¿Se ve lo que dice el papá? Parece incorrecto lo que hizo el papá, pero al mismo tiempo tenemos que ir a la cultura y mirar qué pasaba con los matrimonios. Usted se fue, hermano, lo siento, o sea, sí, el que se va para Barranquilla pierde la silla, pierde la esposa. Se fue, yo me persuadí, dice él, de que la aborrecías. Él dice, yo me di cuenta que tal vez usted no iba a volver y tomé la decisión de dársela a otro hombre. Imagínense cómo ya estaba transformándose Sansón, ya empieza usted a entender cómo Sansón estaba poniéndose en este proceso. El matrimonio no se había consumado, entonces era válido que se la dieran a otro. No había pasado nada entre ellos físicamente porque pues lo que pasó fue un problema. Sansón se había ido molesto para la casa de sus padres y parece que pasó un buen tiempo y vuelve allí. Miremos dos razones por qué el padre de la novia, las dos razones que él da son: la primera, que él pensó que Sansón la aborrecía, ¿sí? Y la segunda, dijo, por si acaso, entonces le doy la menor, ¿sí? Por si vuelve y se pone bravo para que no pelee, le doy la otra. En el caso de Jacob fue al contrario. Le dieron la mayor, la mayor, la menor. ¿A quién le dieron la mayor? A Jacob. Aquí le están dando la menor. Y mire lo que es cruel, el comentario del papá es cruel, porque dice así. Dice, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. No, duro, ¿no? El papá no debe haber dicho eso. Digo, pero le tengo una más bonita, no se preocupe. Bueno, no, Sansón no quiere esa. Sansón quiere ¿a qué? Su esposa. Sansón no tiene interés en aceptar la mujer que le están dando porque él quiere la que él vio y escogió y fue con sus padres y todo el proceso que vimos la semana pasada. Versículo 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal hiciere. Empezó el proceso en ese corazón acelerado de Sansón. Y una vez dijo, bueno, le voy advirtiendo que a partir de aquí lo que pase, yo no tengo la culpa es de ustedes, porque se están burlando de mí, me quitan mi esposa, se la dan a otro, entonces a partir de ahora lo que yo haga ya no es culpa mía. ¿Sí ve el inmediatismo? Pero yo no tuve la culpa, esa es la respuesta de nosotros, ¿no? Yo no sabía, yo no tuve la culpa. Somos inmediatistas en respuestas y este hombre nos enseña acerca de eso. La respuesta de Sansón dice, todo lo que va a pasar de este episodio, nadie va a salir bien librado, nadie. Ya sabemos que van a matar al ex suegro y a la ex mujer, los van a quemar. Imagínense, pura noticia de periódico mañana. Queman casa en Timat por problemas pasionales. Mañana va a salir en la prensa eso. Van a quemar a esa mujer y a ese hombre. Dice que Sansón no se preocupa en lo absoluto por el papel que Dios le había dado. Es brutalmente violento. Los filisteos son igualmente de malvados. Uno de ellos ofrece a este matón 2 de sus hijas. Sansón es un hombre que ha matado mucho y el padre le está ofreciendo 2 hijas y al final se queda sin ninguna. Después es quemado por sus compatriotas, el padre de la novia. ¿Se acuerda que ellos lo habían amenazado? ¿Sí ve? O sea, no sirvió de nada que les cumplieran la apuesta y les dieran la plata o lo que habían apostado en ese caso. No sirvió de nada. Igual van a matar los quemados. Sansón actúa igual que los enemigos de Dios. Para nosotros es fácil ver otra cultura y ver cómo un pueblo de Dios se ha vendido a su cultura pagana. Sansón es igual. Está actuando de la misma manera. A veces nos cuesta a nosotros ver cómo nosotros también como cristianos
actuamos igual al mundo. Todas las actuaciones de Sansón tienen la marca que filistea. Versículo 4. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, sin mal hiciere. Versículo 3, versículo 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Vemos la providencia divina en acción. ¿Es fácil coger 300 zorras? Trate de cazarlas. El texto no nos dice cuánto se demoró, si un día, 2 días, pero se fue a cazar las zorras. El término en hebreo es chacales. Dicen que son más fáciles de cazar y son animales que parecen mucho a la zorra. Reunirlas en un solo lugar es algo que solo Dios puede hacer. Nos da un número cerrado, puede que no sean 300, pero nos da un número cerrado. Las amarra cola con cola, les pone una cuerda y las prende. ¿Qué pasa? Ellas arrancan a correr por los sembrados de los filisteos, iniciando así un gran incendio de las cosechas de los filisteos. Versículo 5. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas, escuche, y en pie viñas y olivares. O sea, no solo quemó el trigo, sino también los viñedos y los olivares. O sea, fue una total pérdida para el pueblo de los filisteos. Pero aquí hay un detalle interesante que está detrás de los textos. Dios está destruyendo a Dagón. Dagón era el rey de las cosechas, para que sepa. Ellos creían en el dios Dagón, que es el dios de ¿qué? De la cosecha. Dios está haciendo lo mismo que hizo con Israel, destruyendo dioses, usando este proceso en la vida de Sansón. Algo importante es que Sansón, escucha, había podido golpear al padre de la esposa, matar al nuevo marido y llevársela. Sansón había podido hacer eso, ¿cierto? Pues si mató 1000 con una quijada de burro y si mató un león con las manos, en vez de decirle, bueno, este viejito aquí no me viene a poner normas, me llevo mi esposa, ¿listo? Es mi esposa, a 2 golpes y muere. Y se la quita. Y pues al novio o al marido, pues otro totazo y sale, listo. Los golpes de Sansón era uno para matar, no más. Eso había podido hacer Sansón y tal vez hubiera evitado todo el resto del capítulo. Pero la venganza es impresionante en este capítulo. La venganza es nacional. Dios está allí, su decreto debe cumplirse contra los filisteos. Israel sigue siendo su pueblo aunque peca. La iglesia es su pueblo aunque peca. Aunque la iglesia no sea fiel, él permanece fiel. Dios está en medio de su pueblo aunque su pueblo sea infiel. Dios está respaldando su pueblo a través de un juez que no tiene mucho que enseñarnos en su carácter, pero detrás de ahí está ¿qué? La gracia del Señor con Israel. Versículo 6. Dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Imagínense, tremendo incendio, tremenda pérdida. Están en un tiempo donde hay cosecha, me imagino que se quemó mucha cosecha. Preguntan los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. A mí me causa mucha curiosidad por qué Sansón sigue insistiendo en la ira contra los filisteos si el que falló fue el suegro. Si fue el suegro, arregle allá entre ellos y váyase para su pueblo y ya. Ahí es donde uno ve la soberanía del Señor. La reacción de los filisteos, igual a la de Sansón, es que inmediatista. Fueron a prenderle fuego de una vez a la casa de el papá de la ex esposa, porque ya no es la esposa de Sansón. Ellos también podrían ir contra Sansón, pero tampoco van contra Sansón. ¿Sí ve cómo es la historia? ¿Contra quién van? Contra el viejo y la señora. No van contra Sansón. Dijeron, no, contra ese no, porque ese nos levanta a todos. Entonces nos vamos contra ellos. Versículo 7.
Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después ¿qué? Desistiré. Más combustible para la violencia. Una violencia determinada por Dios en un tiempo exacto de Israel a través de acciones secundarias de los hombres. Esta amenaza se llevaría a cabo durante toda la vida de Sansón, porque la frase que dice él: solo hasta vengarme y después ¿qué? Desistiré. Solo hasta que yo termine mi venganza voy a parar contra los filisteos. Versículo 8: los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de ¿qué? De Etam. Sansón hace su primera matanza de filisteos. Recordemos que ya había matado a un león con sus manos. Luego fue a una cueva, al igual que Elías y al igual que David se esconde en una cueva. Y al igual que todos los hombres, cuando fallamos nos escondemos en las cuevas. Es una condición del hombre esconderse de la caída. Cada vez que el hombre peca, quiere huir de la presencia de Dios. Y esto hizo Sansón. Hizo toda esa mortandad y se fue y se escondió en una peña. Y así hacemos nosotros a veces. Nos escondemos de nuestra vida, de nuestras condiciones, no damos la cara. Algo curioso aquí es que hay 3 venganzas en el capítulo, téngalo en cuenta. La primera venganza es la que Sansón hizo en versículo 5, cuando prendió las zorras y quemó todos los cultivos. La segunda venganza es de los filisteos hacia el papá de la ex esposa de Sansón. Y la tercera venganza es la que va a hacer Sansón más adelante al final del capítulo. Entonces ya vemos que todas estas personas actúan de una manera que inmediatista. Y si hay algo que traiga problemas, iglesia, a sus relaciones personales, es eso. Esposos inmediatistas no resuelven sus problemas con sus hogares y todo lo trabajan ¿por qué? Por encimita. Dejemos así, después hablamos. No, hay que hablar, hay que poner las cosas sobre la mesa y hay que decir qué pasó y qué no pasó. No seamos inmediatistas, va a traer muchos problemas a nuestra vida a futuro, porque hacemos las cosas pensando que las estamos haciendo bien y realmente todos ellos creían que eso era lo correcto y estaban actuando guiados ¿por qué? Por la ira. Siempre la ira va a ser un problema en las relaciones. Entonces voy a hacer esto y no es mi culpa. Listo. Toma la frase de Sansón. Todo lo que pase aquí en adelante es su culpa. Usted fue la que la embarró o usted fue el que la embarró. Todo lo que pase aquí en adelante no me va a echar la culpa. ¿Listo? Y el hombre o la mujer termina haciendo cosas incorrectas, afectando su familia, afectando su fe, afectando su cristianismo. Segundo, la guerra de Sansón es la guerra de Dios. Versículo 9 al 17. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron ¿por dónde? Por Ley. Es difícil comprender todo lo que pasó en la vida de Sansón, pero hay una manera de descansar y de darle un buen sentido al pasaje, y es entender que está decretado por Dios para su propósito. El mismo Sansón no entendía. ¿Se acuerdan que todos los hombres de Dios vivieron cosas que ellos ni siquiera saben? Ellos no sabían que iban a quedar escritos en la Biblia. La Biblia se escribe mucho tiempo después. Pero nosotros sabemos que hay una guerra interna en nuestros corazones, iglesia. Esa guerra es contra el pecado, debe ser así. No es contra Dios, no es contra las personas, es contra el pecado. Al igual que la guerra de Sansón es la guerra de Dios, al igual la guerra que usted está librando todos los días contra el pecado, es que su guerra es la guerra de Dios. Versículo 9. Entonces decimos que los filisteos empiezan a buscar a Sansón y aquí entra en escena otra tribu. Lea el versículo 10. Los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros?
Y ellos respondieron: a aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Empieza el juego ahí. Judá es una tribu que está actuando exactamente igual a quién, a los filisteos e igual a Sansón. Mire por qué los detalles. Los varones de Judá le preguntan a los filisteos que a qué habían ido allá. ¿Cuántos filisteos acamparon? 1000, podríamos decir por el número final que hay allá, pero podrían ser más o podrían ser menos. Cuando usted encuentre en la Biblia un número cerrado, no es exactamente el número que está representando. Es decir, 1000 no fueron 1000, fue una multitud. Podrían ser 935, podrían ser 1022. ¿Sí me explico? Pero no es exacta. ¿Quién los contó? ¿Quién contó los 1000 muertos? No, es un lenguaje que da a entender que era una gran multitud, un grupo de personas que venían de hombres que venían de Filistea o que estaban allí, iban a atacar a Sansón. Se fueron y se extendieron por el territorio, dice, y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 de Judá a la cueva de la peña de Tan y dijeron a Sansón. Imagínense esa cantidad de hombres, 3000. O sea que Sansón no se le podía hablar. O sea, Sansón, o sea, cualquier cosa que se le dijera a Sansón era un problema. ¿Por qué van 3000? Porque él ya tiene un nombre, él ya ha hecho varias cosas, varias hazañas. Escuche cuál es la situación que el texto nos enseña acá. ¿Qué era más fácil? Y aquí se ve la división que tenía Israel en el momento entre las tribus. Y aquí se ve cuánto Israel estaba separado de Dios en su corazón. 3000 de Judá más Sansón y 1000 de los filisteos. ¿Qué era más fácil? Acabar a los filisteos y no aprender a Sansón. Pero ellos tienen un problema en el corazón, tal vez de tribus. Ellos no están reconociendo a Sansón como un líder espiritual, sino simplemente lo ven como ¿qué? Como un problema. Sansón se volvió un problema. ¿No le recuerda otra historia de un pueblo que no reconoció a Dios en Jesucristo y lo vieron como un problema y también lo entregaron para que lo mataran? Note lo que dice acá. Vinieron 3000 hombres y le dicen a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Devuélvase un poquito al versículo 10. Al final del versículo 2 dice: para hacerle como él nos ha hecho. Y al final del versículo 11 dice: yo les he hecho como ellos me hicieron. El niño 1 y el niño 2 jugando a la guerra, ¿sí? Es que él me sacó la lengua, yo le saco la lengua. ¿Sí? Es que me pegó un puño, yo le pego otro puño. Hombres filisteos y un hombre Sansón usando un lenguaje infantil, un lenguaje que todo el mundo quiere justificar. Es que él me hizo, entonces yo le hago. Y es que ella me hizo, entonces yo también le voy a hacer. ¿Sí? Es que ella no pide perdón, pues yo tampoco, de malas. Y mire a ver qué va a hacer. Y es así. Es que usted subió la voz, yo la subo el doble, a ver quién habla más duro aquí. ¿Sí? Ese es el lenguaje del impío. Ese es un lenguaje impío. Israel ha tomado el lenguaje del impío. Judá está dividido. Israel está dividido en su corazón. No quieren apoyar al libertador, al hombre que Dios ha llamado independiente, que sea imperfecto. Deberían apoyarlo y están apoyando ¿qué? A los filisteos. Y por eso dice el versículo claramente en el 11: ¿no sabes tú, le dicen a Sansón, que los filisteos dominan sobre nosotros? Imagínense, 3000 y van y le dicen: los filisteos nos dominan. ¿Cuándo se acabó ese dominio? Cuando David mató
a Goliat. Ese día se acabó el dominio de los filisteos. Un solo hombre derrotó a Goliat y todo el ejército de los filisteos fue derrotado por esa gran victoria. Versículo 12, vamos. Entonces le dijeron: nosotros hemos venido ¿para qué? Prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Judá es como los que no quieren problemas con nadie. Judá es el hermano bonito de la iglesia. Quiere resolver todo fácil. Tranquilo, Sansón, que no queremos problemas. Venimos en son de paz, hermano. ¿Listo? Vamos a hablar y vamos a calmarnos. No queremos más incendios, no queremos más muertes. Queremos arreglar esta situación pacíficamente. Vamos a hacer un acuerdo. Tú te entregas a los filisteos, nosotros solamente te llevamos y no te vamos a matar. Es el hermanito que no quiere problemas con nadie en la iglesia. Ese es Judá. No hay problema, hermano, vamos a arreglar, no hay problema. ¿Listo? Versículo 13. Sansón les pregunta en el 12, perdón, les dice: juradme que vosotros ¿qué? No me mataréis. Versículo 13. Ellos respondieron diciendo: no lo vamos a matar, tranquilo. Solamente lo vamos a prender, lo vamos a llevar y te vamos a entregar en sus manos, mas no te mataremos. Los hombres de Judá prefieren entregar a Sansón y seguir siendo esclavos de los filisteos. Los judíos prefirieron matar a Jesús y seguir sobre el imperio, bajo el imperio romano. Los hombres prefieren matar a Jesús y seguir siendo esclavos. Lo matan en su corazón cuando lo rechazan, cuando no vienen a Cristo en fe y arrepentimiento, lo están matando. Y prefieren eso y prefieren seguir siendo dominados por el impío, por el pagano, por el mundano y por el sistema de este mundo. Versículo 14. Así que vino esta ley. Dice: los filisteos salieron gritando a su encuentro. Perdón, me faltó la última parte del versículo 13. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron ¿qué? Venir de la peña. Es muy impresionante la similitud con la obra de Cristo. Sansón a Sansón no lo prendieron. ¿O sí? Según el pasaje lo pudieron prender, lo pudieron coger. No. Él dijo: si no me matan, me entrego. Donde le digan que no, pues los mata a esos 3,000 y listo. ¿Qué hizo? Se entregó ¿cómo? Voluntariamente. Eso hizo Jesús en la cruz. Se entregó voluntariamente. Dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Si ve la similitud de esa parte de la vida de Sansón, cómo está representando a Cristo, siendo un pecador, siendo imperfecto. Cristo es nuestro Sansón, Cristo es nuestro libertador, pero es un Sansón mayor, es un Sansón superior. Él se entregó para libertar a un pueblo que era Israel en ese momento, y el Señor se entrega voluntariamente en la cruz para librar a todo un pueblo ¿de qué? De su pecado y de su maldad. Versículo 14. Así que vino esta ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Los filisteos pensaron que tenían ¿a quién? A Sansón. 3,000 hombres para atar a uno. Ahí decía, lo ataron. Obvio que no fueron los 3,000, tuvo que ser 1 o 2. Pero todos estaban ahí para respaldar ese momento en que fuera amarrado ese león. Lo amarran con cuerdas. El texto dice con cuerdas ¿qué? Nuevas. Yo me imagino las cuerditas. Y le hicieron salir de la peña. O sea, lo sacaron de allá. Y llegó donde los filisteos, y estos pensaron, que lo iban a atrapar. El texto dice que eran como lino quemado.
O sea, nada. Apenas vino el poder de Dios, las cuerdas se quemaron. Versículo 15 y 16. Sigamos ahí en la lectura. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Cómo se nota que Sansón olvidó el voto nazareo hace rato? ¿Cuántas veces ha tocado cadáveres? Un león ya mató por allá 30, luego mató otros ahí los filisteos de anterior. Ahora va y coge que estaba fresca, o sea, es decir, el burro o el asno estaba recién, no lo mató él, pero alguien lo había matado y estaba providencialmente la quijada. A veces no pensamos en esto. ¿Cómo le saca usted una quijada a un burro que acaba de morir? ¿Quiere saber cómo se la sacó? Así, un solo jalonazo ya. Era Sansón, no éramos nosotros, era Sansón. Imagínense su fuerza descomunal. Yo creo que metió la mano entre la carne, cogió la base de la quijada y imagínense cómo sería su fuerza para hacerlo así. Hay que ponerle inteligencia a la escritura. Ahí no dice que cogió un cuchillito y empezó a sacarle. Dice no, dice hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó. Si hubiera tenido un cuchillo, pues no necesita la quijada, con el cuchillo es suficiente. O sea, es la manera como Dios venía sobre él y lo respaldaba. Dice, y la tomó y mató con ella, ¿qué? 1000 hombres. No podía tocar nada muerto, pero ya en este momento él está en un descenso impresionante. Para tomar la quijada tenía que tocar el cadáver, pero también nos recuerda otra escena, que Dios usa cosas inusuales para darnos victoria. ¿Con qué mató David a Goliat? Con una piedra. ¿Sí lo que Dios usa? Algo que nosotros creemos que no puede funcionar y usa una quijada de burro para matar a 1000. Versículo 16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Eso es un poema. O sea, se volvió compositor en ese momento, tuvo tiempo de componer su canción y decía, con la quijada de un asno, y empezó a cantar y a componer su poema. Ese era Sansón. Todos los estudiosos dicen que esto se describe como un poema que él hizo, lo cual demostraba su superioridad. Es bueno ver un detalle que dice que habían varios montones. Dice, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones. ¿Qué le enseña a usted eso? Que no mató los 1000 en un solo lugar. Fue haciendo montoncitos, es decir, no vienen los 1000 contra él, sino van apareciendo como los juegos que a usted le gustan y va matando y va amontonando y va matando y va amontonando, va avanzando hacia adelante, porque no hizo un solo montón, no fue como Rambo así y mató a todo el mundo, o sea, no, fue matando, un hombre fuerte de guerra fue matando y iba amontonando, dice un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Note un detalle más. Hasta aquí, cero de Dios. O sea, Sansón tiene el don, pero no tiene el fruto. Y eso es importante. Al final vamos a cerrar con esa parte. Él tiene el don, pero no tiene el carácter de Dios en su corazón. Tiene el don. Él no ha reconocido hasta aquí nada de Dios. Maté, hice. Su poema muestra su soberbia y su poema muestra el carácter de él. También muestra su superioridad, obvio, y nos ayuda a recordar cómo fue esa batalla. Versículo 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar ¿qué? Ramat Leí. Esto es la cueva, la colina, perdón, de la quijada. Después de componer su canción, su poema, botó su arma y le puso un nombre a ese lugar donde hizo ese acto. Hasta aquí vemos a un hombre que no ha reconocido nada de Dios y que él no sabe que la guerra es de quién,
de Dios, que Dios lo está respaldando en todo. Tercero, la victoria es del Señor, versículo 18 al 20. Teniendo una gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Al concluir este capítulo, tenemos que reconocer que no fue Sansón quien venció a los filisteos. ¿Quién fue? Nuestro Dios. Cada vez que usted está enfrentando batallas y usted cree que la libró, tiene que tener cuidado. Usted no ha librado nada. Todo lo que ha librado y ha vencido y ha podido avanzar y crecer ha sido por la gracia del Señor. Sansón no lo sabe. Hasta el 16, hasta el 17, nada. Acá dice, note la actitud. Hay varias interpretaciones de este pasaje, pero no necesitamos muchas, sino el mismo texto nos ayuda. Teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación. Ahí reconoce que por la mano de Dios él pudo vencer, dice, por mano de tu siervo. Es decir, tú me diste la fuerza. Pero mire, siempre uno hace una parte bien y una mal. Dice, moriré ahora de sed. O sea, me has usado para matar a estos 1000 y ahora me vas a dejar aquí morir de sed. No hay agua. ¿Cómo termina un hombre después de matar 1000 personas? Exhausto. Pero hay otro hombre, vamos a Primera de Reyes 19:10. Primera de Reyes 19:10, acompáñeme allí para que vea que no era el único. Está Elías. Si usted mira, voy a hacerle un paréntesis ahí. La vida de Elías es la vida de un gran siervo también. En Primera de Reyes 18:20 empieza una historia de Elías y los profetas de Baal. Elías mató 850 profetas, 400 y 450, 850. Dice la Biblia que él los degolló. 850 sí, 1, 2, degolle. Terminó cansado también. En capítulo 19, después de esa hazaña que él hace, en versículo 10 dice: Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es exactamente lo que hizo Sansón. ¿Sí ve? Todos los profetas tuvieron su momento de debilidad. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí dice que él se le iba a revelar. Y el Señor dice en versículo 18 de Primera Reyes: Yo haré que quede en Israel 7000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas que no le besaron. El Señor dice: Estás equivocado, Elías. Tú no eres el único hijo de Dios. Tengo 7000 más. Bájele a la soberbia un poquito. Sansón tiene una mezcla de soberbia en su corazón impresionante. Un hombre muy especial es Sansón. Acaba de ser respaldado por Dios en una batalla. Él mismo lo está reconociendo. Has dado esta grande salvación, dice, pero pregunta: ¿moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? No era necesario hacer esa pregunta. Tal vez bastaba decirle: gracias, Señor, tú me puedes proveer agua. Te lo pido, Señor, estoy cansado. Necesito un poco de agua porque la guerra fue dura y estoy sediento. No vaya a que salgan otros 1000 y me cojan débil. ¿Sí? Necesito agua. Era más fácil. Esa pregunta sobraba. Lo que dijo Elías sobraba.
Lo que hizo Moisés cuando le dijeron que le hablara a la peña y la golpeó, sobraba también. Y piense que sobra de lo que usted dice. Piense cuando usted dice algo correcto y luego pum, la embarra con la siguiente frase. ¿No le ha pasado o solo me pasa a mí? O sea, que hace con la mano derecha y borra con la mano izquierda, o va haciendo con las manos y borrando con los pies. O empieza como el caracol, sube 3 metros y baja 2. Por eso es tan lento. Por eso se demora tanto el caracol. Avanza 3 y se devuelve 2. Esto muestra cuán fuerte es la naturaleza pecaminosa en nosotros, que aún conociendo a Dios está propenso a caer en momentos donde Dios le usa o le respalda. Mire, si hay un momento peligroso en la vida de un creyente es cuando Dios lo usa. Después de que Dios lo usa, la soberbia es un gusano en el corazón. Empieza a meterse. Y si usted no tiene discernimiento, usted va a caer en la soberbia. En una sola frase puede caer en la soberbia, porque usted cree que usted cree que es especial para Dios. Versículo 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió de allí ¿qué? Agua. Y él bebió, recobró su espíritu, se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Ley hasta hoy. Aquí llega la gracia que es mayor, como cantábamos, ¿no? Su gracia es mayor. Es la gracia de Dios sobre un soberbio que acaba de reclamar. ¿A usted le gusta que le pidan las cosas bien o mal? Bien. Sírvame que vengo de trabajar. Sí. No es necesario. Así muchos dicen, sírvame, es que no ve que estaba trabajando. Todo el día fregándome y ni siquiera está la comida. Así hizo Sansón. ¿No ve que acabo de matar 1000? Mándeme agua, o me dejar morir. Así somos. Dios nos da victorias constantes, iglesia. Estamos bajo la gracia del Señor todos los días. Y nos cuesta ese corazón agradecido y que no se le salga esa soberbia innata que está en nosotros. Esta provisión de Dios para el pecador imperfecto opaca lo que Sansón hizo. Está haciendo lo que ya había hecho con Israel en el desierto. Dios le dice, yo no soy como tú, yo te voy a dar agua, aunque eres un soberbio, te voy a dar agua, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo que hice con el pueblo de Israel, que salió agua ¿de dónde? De la peña. ¿Y quién era la roca? Cristo. Él es el agua de vida para Sansón y Él es el agua de vida para nosotros. Ahora para nosotros está la promesa de Juan 7, 37, 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente, guardándole de la soberbia, diciendo, es mi obra la que te ha sostenido y la que te ha levantado. Él es nuestra roca, Él es nuestra victoria, Él es nuestro Sansón, Él es superior a nosotros. Y es lo que debemos entender esta mañana. Debemos vivir como Mateo 5:6, llenos de hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Saldrá agua de la roca y habrá agua para su pueblo. El versículo 20 dice, nos da un dato de la vida de Sansón. Podría tener 20 años según ese dato. Versículo 20, juzgó Israel en los días de los filisteos, ¿cuánto? 20 años. Podría tener 20 añitos cuando nos están contando toda esta historia, porque muere después y murió muy joven. Si juzgó 20 años a Israel, no podría tener más de 20. Se calculan 40 en su vida, porque ahí dice, ¿cuántos años juzgó a Israel? 20. Entonces empezó a los 10, no. Tenía que ser un hombre para ser un juez. Estamos poniendo la edad mínima. Tenía que ser un hombre para ser un juez, no iban a poner a un niño de juez. Entonces se calcula que tenía 20 y que todos los sucesos que estamos narrando pasaron durante ¿cuánto?
20 años. Porque al final el versículo capítulo 16, 31 dice, y él juzgó a Israel 20 años. Duro, ¿no? Con 20 añitos. Cuando el autor empieza a narrar la vida de Sansón, estamos casi seguros que es esa la edad que él tiene, porque moriría de 40 años y fue el tiempo que Israel fue oprimido por los filisteos. Su liderazgo fue deficiente. ¿Por qué? Porque nunca logró liberar a Israel, solo lo logra cuando muere. Porque la Biblia dice en los días de los filisteos. O sea, no eran los días de Israel, eran los días de ¿quién? De los filisteos. Sansón no resolvió nada ni en Israel ni en su vida. Escuche, iglesia. Lo que sigue en el capítulo 16 termina con su muerte y para algunos fue el peor juez que vivió en ese tiempo debido a su problema de carácter, a su inmediatez, a su ira, a su lujuria, a su lascivia, a su inmoralidad, porque ahora se va a agravar más la situación, porque ahora se va a meter con una ramera en el capítulo 16. ¿Se ve cómo va? Lentamente descendiendo y aún así, escuche, iglesia, la gracia de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que nos pone a pensar? Si tú estás descendiendo, la gracia del Señor está contigo para llamarte al arrepentimiento y a la fe, para que no pase lo que le pasó a Sansón, que un día salió corriendo y el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Para Dios era un siervo destinado a liberar a Israel para mostrar su gracia que es inmerecida y que no está sujeta a los méritos del hombre, para humillar el orgullo de aquellos que piensan que Dios los bendice porque son buenos, porque vienen a la iglesia, porque oran, porque leen, o peor, que pretenden vivir de apariencias ocultando sus debilidades sin depender de Dios. Es un llamado, iglesia, hoy a ser íntegros con el Señor, a no jugar en nuestro llamado. Los que lo tenemos y los que no, lo pueden tener y no se han dado cuenta y están perdiendo su tiempo. Varias aplicaciones que quiero compartir. La gracia de Dios supera cualquier situación que el creyente viva, la comprenda o no. Si usted no la entiende, no se preocupe, no lo llamaron a entender, lo llamaron a obedecer. Y si usted no entiende lo que está pasando en su vida, la gracia está sobre usted todavía. Y si no, no sería gracia, sería por obras. La gracia no está sujeta a entendimiento, está sujeta a la soberanía de Dios. Por eso tenga cuidado cuando usted ve a un hermano que no hace nada y que usted dice, uy, pero es que ese es más flojo que yo. De pronto termina enseñándole a usted. Por la gracia. Dios le decía a alguien que a Dios le encanta trabajar con lo inservible. Dios le fascina trabajar con lo más sucio que haya. Le encanta, ese es el trabajo de él que mejor hace. ¿Para qué? Para callar a los orgullosos y a los arrogantes. Al que dice, no, mi vida no ha sido tan mala como la del pastor. ¿Sí? O mi vida no ha sido tan terrible como la de mis hermanos y mi mamá y mi familia. No, yo he sido como de mejor familia. ¿Sí? No, Dios usa lo vil y lo menospreciado. Otra, ¿te estás comportando como hijo de Dios o como filisteo? ¿Como circunciso o incircunciso? ¿Circuncidado por quién? Por Dios en el corazón. El cirujano abre el corazón, saca ese corazón de piedra y le da un corazón de carne para que ande en los estatutos del Señor y para que usted escuche la voz del Señor sin problemas. Sansón actuaba igual a los filisteos. Otra aplicación, el tema central de este capítulo es el egoísmo y el orgullo de los hombres. El suegro era orgulloso, le quitó la esposa y dijo, le doy otra más joven, si no le sirve, pues mire a ver. Sansón era orgulloso, resolvía como él quería. Los filisteos, más terribles. Judá, ni hablar. Todos eran orgullosos, los del pasaje. Y creo que por aquí estamos como igual. No ha cambiado mucho. Pregunta,
Si Dios le dio a Sansón dones, ¿por qué Sansón no crecía en santidad? Es una buena pregunta, ¿cierto? Si el Espíritu de Santo viene sobre él y lo llena y le da todo ese poder, ¿por qué no lo santificaba y por qué no le ayudaba? Esta pregunta es muy importante y para entender todo el sermón de hoy, hay una diferencia muy grande, iglesia, entre los dones y el fruto del Espíritu Santo. Hay personas con los dones del Espíritu Santo, pero no con el fruto del Espíritu Santo. Y eso es delicado porque esas personas van a fracasar tarde o temprano. Van a brillar por un tiempo y luego su carácter los va a llevar al fracaso total en la vida cristiana. Porque no se puede tener una sola parte, hay que tener ambas. Se puede estar sirviendo a Dios con un corazón que no ha dado fruto, dando un consejo y pecando en lo mismo que estoy diciendo en la consejería, se puede hacer. De hecho, este patrón es tan común que regularmente puede existir una conexión entre vida externa impresionante y una vida interna arruinada. Normalmente puede existir ese patrón en la vida de muchos creyentes en la iglesia. El fruto es la prueba del crecimiento espiritual. ¿Usas la oración como último recurso solo para ti, para tus propios deseos? ¿Sí veo lo que hizo Sansón? ¿Cuándo oró? Al final. No oró al principio. ¿Por qué? Porque estaba confiado. Dijo, eso, ahorita viene el Espíritu y rompo todos estos 1000. Y ya sale, dijo, ya, ahorita eso es como siempre. El Señor no me va a dejar en vergüenza, dice uno, ¿sí? Es duro la frase que le voy a decir, pero muchos dicen, el Señor no me va a dejar en vergüenza, y nuestra vida es una vergüenza delante del Señor a veces. Es duro, pero es así. Que Él no me dejará en vergüenza, pues vive para Él. Vive dignamente, como Él dice. Sansón, cuando era fuerte y valiente, estranguló a un león, pero no pudo estrangular su propio amor. Rompió las cadenas de sus enemigos, pero no las cuerdas de sus propias concupiscencias. Quemó las cosechas de otros y perdió el fruto de su propia virtud al arder con la llama encendida por una sola mujer. Ese es Sansón. O sea, usted puede ayudar a otros y estar descendiendo internamente en su corazón. Por eso este proceso de vida cristiana es tan bonito y se llama gracia. Es solo por gracia que el Señor nos ha sostenido hasta hoy y que estamos todavía en la iglesia, y esta iglesia se ha sostenido, ¿por qué? Por gracia. Porque muchos de nosotros no tenemos las virtudes que necesitamos para el servicio. Amén.